haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Pero, ¿y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces, perezoso? ¿Por qué no me das una mano? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Rescate Apologética Católica. Estoy en vivo a esta hora porque tengo un invitado especial en Rescatando la Fe. Ustedes ya me conocen, yo soy Javier Gómez, estoy en San Lorenzo, Paraguay, una ciudad vecina de la capital, Asunción. Y bueno, les decía, hoy tengo un invitado de lujo, un invitado especial con quien he tenido el gusto de conversar algunos minutos antes de ingresar aquí. Es un sacerdote a quien yo sigo en las redes sociales. Yo admiro mucho la manera de hablar de este sacerdote. A ver, ya les digo, les voy a dar algunos datos. Ya saben, algunos ya saben de quién estoy hablando. Él es de Ecuador, bueno, estuvo como misionero en Alemania, ahora mismo tengo entendido que está en Ecuador, tiene varios proyectos digitales, él es conocido como por algunas personas como el Padrecito, otros le conocen como el sacerdote millennial, luego me estaba explicando él que quedó como el Padrecito millennial. Y bueno, quiero dar la bienvenida al padre Byron Giovanni Cadmen Palma. Es sacerdote católico. Bienvenido, padre Byron. Qué gusto, Javier. Muy contento de poder compartir el día de hoy contigo y con todas las personas que se conecten ahora y también más tarde. Esperamos que todo lo que se comparta aquí también sea para edificación mutua. Muchas gracias otra vez. No, el honor es nuestro, Rescate es tu casa y bueno, te agradecemos tu tiempo. Sé que ustedes están bastante ocupados también con las cosas que deben hacer en la parroquia, la comunidad. Y bueno, ya antes de empezar quiero pedir a la gente que le dé me gusta, compartir a nuestra página en Facebook y también en YouTube. Estamos como Rescate Apologética Católica, muy fácil de encontrar. Simplemente tienen que poner Rescate Apologética y ya el YouTube completa con Católica. Así que, así, muy facilito. Compartir, darle me gusta y ¿cómo es? En YouTube la campanita activada, por favor, para que ustedes puedan saber cuando estamos en vivo, como hoy, repentinamente, esta mañana. Bien, padre, hay algunos temas que, como te había dicho, tenemos curiosidad sobre algunos temas. Últimamente han causado controversia algunos, bueno, un sacerdote ha causado mucha controversia últimamente. Ya estuvimos hablando sobre esto detrás de cámaras. Me refiero al padre Adam Cotas. Entonces, yo sé que ya hiciste un video sobre esto en tu canal, pero todavía hay algunas dudas. Por ejemplo, si un católico puede o es recomendado que vaya a la parroquia del padre Adam Cotas, ¿qué sucedería con esta persona? Si eso ya implica la excomunión o cómo es. Hay muchas cosas que se andan diciendo, padre. Ya, seguramente muchas personas están al tanto de la situación canónica del padre Adam Cotas. Él actualmente ya no pertenece a la Iglesia Católica. A veces, claro, cuando se dice Iglesia Católica Romana, también como que piensan, pero
es una más de las iglesias católicas que se han desmembrado, ¿no? Porque también he escuchado al padre Dan Cotas que él dice, ustedes son católicos romanos, nosotros somos católicos polacos, y también hay católicos ortodoxos y católicos así y así. Y entonces se presenta como una especie de algunas formas de llamar a la misma iglesia, y eso no es así. Cuando nos referimos a Iglesia Católica Romana, nos estamos refiriendo a la única iglesia. Básicamente, para que se entienda, es que todos sus fieles son obedientes al Papa y siguen el magisterio de la Iglesia, que está compendiado en cuanto a doctrina en el Catecismo de la Iglesia Católica. En el caso de las otras denominaciones que, por más que se llamen católicas, universales y que quieren poner todo muy parecido a la Iglesia Católica, ellos no tienen obediencia al Papa y no siguen el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, cuando nos referimos a Iglesia Católica, la que nosotros conocemos, la de los primeros cristianos, la Iglesia Católica de siempre, nos estamos refiriendo a obediencia al Papa y siguiendo la doctrina del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, las otras denominaciones pueden decir, respetamos al Papa. Por ejemplo, el padre Adán Cotas dice, sí, ¿no? Yo respeto al Papa, ¿no? Otro día hablaba con alguien que en cambio es de una iglesia en Estados Unidos, me parece que es episcopaliana, y es una mujer sacerdotisa, ¿no?, de esa denominación, y me decía, nosotros respetamos al Papa más que ustedes, ¿no? O sea, como queriendo también presentarse como muy fiel y todo así, y como para llamar y atraer a la gente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, la doctrina es de que necesariamente ellos rompen, no tienen los mismos dogmas, y allí hay unas cuestiones teológicas que entonces no permiten estar en comunión. En este ambiente, en ese contexto, está el padre Adán Cotas. Él escribió en su cuenta de Twitter, me parece que primero fue, luego también haciéndolo oficialmente, diciéndose que se retiraba de la Iglesia Católica Romana para unirse a una Iglesia Católica polaca en Estados Unidos y luego comenzar una parroquia en Las Vegas. Entonces, en ese contexto, el obispo de Santa Rosa, allí en la diócesis que él pertenecía, determina que primero le cayó de sorpresa la noticia de que el padre se va, y segundo, pues alerta a las personas que el padre Adán Cotas ya no ejerce en nombre de la iglesia, en nombre de la arquidiócesis o la diócesis, en nombre de la Iglesia Católica, su ministerio. Y segundo, dice, los fieles no deben acercarse a esas celebraciones que él da, no deben, ¿no? Entonces, esto lo dice el obispo. Y el obispo tiene la capacidad de vincular, no es una recomendación, no es como un consejo de un amiguito de la esquina o el vecino de al lado, sino que está diciendo un obispo en nombre de la iglesia, y esto vincula, significa que los fieles necesariamente tienen que obedecer a esto, vincula diciendo no deben acercarse, ¿no? En consecuencia, cuando alguien se pregunta, voy a una misa del padre Adán Cotas, voy a confesarme con él, que me celebre un matrimonio y tanta cosita, entonces hay que saber que de principio esa persona está yendo en contra de la obediencia, de lo que se ha determinado, y entonces esto sí está mal, y hay que determinarlo también como un pecado, ¿no? Porque no está siendo responsable con su fe. El obispo sabe, y los sacerdotes, los católicos que tienen un conocimiento quizá un poquito más a profundidad de la situación, sabemos que no se debe hacer esto porque se está continuando la ruptura de la iglesia, y también, aun cuando él sigue siendo sacerdote, por supuesto que sí, y aun cuando sus sacramentos, el de la Eucaristía, el del bautismo, son válidos, pero ilícitos, ¿no? Válidos, pero ilícitos, allí hay algo que no procura realmente la unidad de todos los cristianos. Entonces las cosas mejor son claras, tal cual como son. Los católicos no seguimos a personas, no seguimos a hombres, a mujeres, seguimos a Dios. Y si vamos a la iglesia es por su gracia, es decir, por sus sacramentos, vamos por lo que Él nos da. Y si es que eso lo focalizamos en una persona, hemos perdido de vista totalmente el sentido de todo esto. Con lo cual, si bien es cierto, está mal, es un pecado de desobediencia, sin embargo, tampoco se puede decir que están excomulgados, ¿no? Porque quizá van una vez, quizá van 2 veces, pero siguen siendo católicos. Están haciendo malas cosas, pero no es que están excomulgados. Otra cosa sería que ya ellos se inscriban, ¿no?
que dejen la Iglesia Católica, la que todos conocemos, y se incluyan a esa Iglesia Católica polaca. Si hacen esto, entonces ahí sí están en un pecado de cisma, ¿no? Que es lo que ha hecho el padre Adán Cotas. Él ha cometido un pecado de cisma, y entonces los otros, si se cambian, también serían cismáticos, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a ese término que solemos usar, los sacramentos impartidos por el padre Adam Cotas, en este caso, son válidos, pero no son lícitos. La gente como que no entiende qué significa eso. ¿Qué tendría que suceder para que sus sacramentos sean válidos y lícitos? Porque en este momento son válidos, pero no lícitos. Entonces, ¿qué tendría que suceder para que sean lícitos también? Ya, y sin embargo, yo he mencionado Eucaristía y bautismo, ¿no? No he mencionado matrimonio ni siquiera confesión, que ya lo voy a explicar, porque esos dos sacramentos, matrimonio y confesión, requieren de una misión, es decir, requieren que la Iglesia Católica determine quiénes son los ministros idóneos, o en el caso del matrimonio, el testigo calificado para que el sacramento sea válido. Y entonces, hay sacramentos que puede realizar el padre Adán Cotas que son válidos, es decir, que se efectúa el sacramento, como por ejemplo el de la Eucaristía o también el del bautismo, realmente se da. En el de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo realmente están presentes allí. En el bautismo realmente se regenera la criatura, se transforma en hija de Dios, pero son ilícitos, significa que no tiene permitido hacerlos y lo hace en desobediencia, ¿no? Es decir, que el efecto del sacramento se da para la persona que lo recibe, pero va en detrimento de él, porque está actuando en desobediencia, ¿no? Y sería también entonces un pecado más, ¿no? De desobediencia. Y eso se da siempre también en la conciencia, es decir, que él lo sabe. Y a pesar de que lo sabe, lo hace. Entonces todavía es un poquito más fuerte, ¿no? En el caso de la confesión, por ejemplo, yo como sacerdote, yo no puedo ir a cualquier lugar a confesar. Yo solamente puedo confesar lo que se dice en el derecho canónico a mis súbditos o a los que están a mi cargo, ¿no? A mis hijos espirituales, por ejemplo, en una parroquia, en una comunidad. Pero si es que yo me voy a otro territorio, ojo a esto, a otro territorio que no me pertenece, a menos que yo pida permiso, entonces ese sacramento también puede ser inválido, dependiendo también de la estructura de la diócesis, como lo ha determinado, ¿no? Entonces, normalmente, si yo quiero confesar en un territorio que no me compete, sería inválido. Inválido y, por supuesto, también ilícito, ¿no? Y por ello, el sacerdote tiene que siempre tener la autorización del obispo, la autorización, inclusive, si voy a una parroquia, también del párroco, para realizar el sacramento de la confesión. Porque el sacramento de la confesión es realmente un tribunal de misericordia. Se da un juicio allí, ¿no? Y para este juicio uno tiene que tener esta validez de escuchar el sacramento dado por la Iglesia a través del obispo, que me califica para entonces escucharlo y absolverlo. Otra cosa es, por supuesto, cuando es un caso de emergencia, de necesidad, ¿no? Y el sacramento del matrimonio es igual. Por ejemplo, hay sacerdotes que cuando se los ordenan, se les da licencias para celebrar todos los sacramentos, pero también se les prohíbe a veces. Hay algunos que no son calificados, por ejemplo, para confesar a personas adultas. Entonces dicen solamente confesión de niños. O también se puede determinar que no puede celebrar ciertos sacramentos, ¿no? En este caso, para el sacramento del matrimonio se necesita un testigo calificado. Quienes se casan, obviamente, es el varón y la mujer, pero se necesita un testigo calificado que presencie ese acto y que en nombre de la Iglesia lo determine como tal, y entonces este es el que va a validar ese sacramento, validar esta unión. Si no hay un testigo calificado, no hay este sacramento, aun cuando estén los dos que quieren realizarlo, ¿no? Entonces necesitan necesariamente, disculpen que redunde, de una presencia del testigo calificado. Entonces, si el padre Adán Cotas no es determinado como un testigo calificado por la Iglesia Católica para el sacramento, entonces no hay sacramento, aun cuando él sea sacerdote, ¿no? Sí. Bueno, tengo entendido yo que él había decidido salir de la Iglesia Católica
porque, bueno, aparentemente incurrió en algunas faltas en cuanto a su obediencia a su obispo en aquel entonces. Entonces, bueno, el obispo le había aparentemente prohibido que celebre ciertos sacramentos, o no sé si le había sancionado, no sé. Ahí, según lo que pude averiguar, él no quiso obedecer y, así como dijiste, de un día para otro anunció que iba a salir de la Iglesia Católica y se fue para la Nacional Polaca. Tampoco el padre Adam Cotas es muy claro con las razones. Porque, bueno, ¿estamos de vuelta? Ya estamos, ¿sí? Estamos de vuelta. Bueno, lo que estaba diciendo es que, bueno, simplemente estoy contando lo que yo pude averiguar, porque la gente pregunta que por qué salió de la Iglesia Católica. Bueno, él no es claro, entonces uno simplemente puede hacer ciertas conjeturas, llegar a algunas conclusiones, pero sí que él bueno, está terrible el internet. Sí, qué pena, qué pena. Hay un misalito, no sé si se escucha. Creo que me escuchan a mí. O tampoco a mí. Ah, tampoco a mí, creo. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Ahora, ¿sí? Ahora sí, bueno, está. Hay un misalito, lo que iba a decir es que hay un misalito que el padre Adam presenta como la prueba máxima de que uno puede tener una especie de intercomunión, ¿sí? Entonces yo, católico, puedo ir a su parroquia y ellos, los nacional polacos, pueden venir. Él presenta ese misalito como una supuesta prueba. Pero es así realmente, padre, que uno puede ir cuando le da la gana allá y ellos pueden venir, o cómo es. Ya, eso también es muy claro, pero claro, a la par aquí si es que se lo presenta un poco así entre aquí dice, miren, aquí como sacando un pedacito de allí y presentarlo a los demás sin ningún documento oficial realmente, algo que determine el caso en el que se encuentra el padre, sino aquí dice esto, ¿no? Entonces, eso causa confusión. Pero si es que uno va a la raíz de todo esto, lo soluciona. Es algo sencillo. La Iglesia Católica polaca, es decir, la que no está en comunión con la Iglesia Católica de siempre, ¿no? La Iglesia Católica romana, esa Iglesia Católica polaca se encuentra en un proceso de diálogo. Hay un organismo dentro de la Iglesia Católica en Estados Unidos que se encarga del diálogo ecuménico. Y para esto se llevan una especie de conversaciones, acuerdos continuos para llegar a la unidad otra vez. Hasta la fecha no hay comunión plena con los católicos polacos. Esto lo dice claramente el mismo obispo de Santa Rosa y también esta congregación, más que congregación, este organismo ecuménico. No hay comunión plena con ellos.
Sin embargo, en estos diálogos se han permitido ciertas cosas y de entre ellas se ha permitido dentro de Estados Unidos, por lo menos en estas diócesis que están en este contexto, por ejemplo la de Santa Rosa de Lima, se permite que un católico polaco comulgue en la Iglesia Católica porque se sabe que el católico polaco sí cree también en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿no? Entonces, ahí se ha llegado como a ese acuerdo. ¿Qué es el mejor del mundo? Pues eso yo no podría determinarlo porque no estoy allí. A veces también la Iglesia Católica a nivel diocesano puede permitir ciertas cosas que quizás no están del todo bien. Por ejemplo, en la Iglesia en Alemania se permite la intercomunión y ahí se permite con cualquier protestante, con cualquiera, ¿no? Y yo ahí sí puedo decir que está completamente mal porque yo he estado allí y yo he preguntado a las personas, ¿tú crees realmente en la presencia de Jesús en la Eucaristía? Y me han dicho, no, yo creo que es como un símbolo y igual voy a comulgar. Entonces ahí sí eso está totalmente mal, ¿no? Lo puedo decir por Alemania. En el caso de Estados Unidos no conozco realmente la situación, pero sé que se ha permitido, no sé más. Si se ha permitido, entonces ellos podrían venir a comulgar, pero eso no significa que sea lo mismo a la inversa, es decir, que los católicos puedan ir allá. Más bien, el obispo aclara, no deben los fieles asistir a las celebraciones religiosas del padre Adam Cotas, ¿no? Haciendo alusión de que él pertenece a una organización, a una confesión de fe distinta a la nuestra y por ello de plano no está permitido. Entonces, a este misalito hay que complementar las declaraciones del obispo y también lo que dice la Iglesia Católica a nivel oficial. A nivel oficial, los católicos solamente podemos comulgar en la Iglesia Católica y, en casos excepcionales, en una iglesia ortodoxa. Cuando no hay misa, por ejemplo, el domingo en tu parroquia y se celebra en una iglesia ortodoxa, tú podrías ir allí a comulgar, a estar en la Eucaristía. Oficialmente, públicamente, no más. No hay otras denominaciones a las que se les permita a los católicos asistir. Entonces eso, así dicho, es clarísimo. En resumen, no solamente el misalito, sino también lo que ha dicho el obispo y lo que ha determinado la Iglesia en su universalidad. Exacto. Quiero añadir que, bueno, también hay pueblos, hay lugares en los que no hay parroquia católica o capilla católica, entonces de repente hay alguna parroquia ortodoxa, entonces, bueno, ¿qué puede hacer uno? ¿Sí? Si te queda como a 100 kilómetros o a 50 kilómetros tu parroquia católica más cercana, obviamente eso te va a dificultar ir a misa, entonces sí sería permitido ir con los ortodoxos. El padre Adam Cotas también dice que él es 100% católico, pero bueno, aquí yo simplemente quiero decir que lo que siempre estamos diciendo en este canal, el que es 100% cristiano, 100% católico, se mantiene, persevera en la fe de la Iglesia Católica, en comunión con el Papa. No hay otra forma de ser 100% cristiano. Hay muchos por ahí que fundan sus propias iglesias, organizaciones, lo que sea, y van diciendo que son 100% cristianos porque son bíblicos, porque son esto, porque son aquello. Pero es demostrable, es bastante fácil demostrar, ya sea con la Biblia o con la historia, que los que vamos a ser, los que queremos ser 100% cristianos y católicos, nos mantenemos en comunión con el Papa. De esto ya se hablaba en el siglo IV, cuando había problemas con los arrianos, y si mal no recuerdo, el emperador Teodosio puede ser que había lanzado un documento, el Edicto de Tesalónica, en el que habla específicamente, no recuerdo así de memoria las palabras, pero dice que aquellos que quieran hacerse llamar católicos deben estar en comunión con el obispo de Roma, que es el sucesor de Pedro. Tienen que confesar la misma fe que el sucesor de Pedro. Y esto ya viene del siglo IV. ¿Por qué esta aclaración del emperador? Bueno,
porque había otros grupos, por ejemplo los arrianos, que también se querían hacer llamar católicos. Entonces creaban un ambiente de confusión. Y eso no es bueno para nadie, ¿eh? La confusión nunca es buena. Bueno, cerramos el punto del padre Adam, si le parece, padre. ¿Sí? Sí, está muy bien, sí. Bueno, perfecto. A ver, otro punto, otro tema que usted había hablado en su canal y que aquí también nosotros hemos tocado bastantes veces y hasta nos tiraron tomates y piedras por hablar de esto. El padre Michel, las revelaciones privadas, sus doctrinas que de repente no son las mismas doctrinas que las que enseña la iglesia. A ver, hay mucha gente que pone estas revelaciones del padre Michel como superiores al magisterio, superiores a lo que ya fue revelado por nuestro Señor Jesucristo, superior a todo. Como que, bueno, lo que está en la Biblia está bien, pero ahora Dios envió a este tal padre Michel y nos complementa y esto es lo que va a suceder, entonces tenemos que ir comprando latas de comida, prepararnos para un aviso, prepararnos para tiempos de tribulación, porque debemos escondernos bajo tierra o debemos ir al campo a escondernos porque esto, porque lo otro. Eso no es lo que enseña la iglesia, ¿o sí? Ya. Sí, bueno, ese tema también es un poco complicado, ¿no? Y para eso se necesita bastante oración, discernimiento, la capacidad para ser muy transparente, muy sincero, no buscar otras cosas, sino solamente la verdad. Y si quizá uno tenía una ilusión de que, parece que esto que dice es lo que va a pasar, estar dispuesto a renunciar también a ciertas posibles convicciones que uno iba allí construyendo. Entonces, en el caso del padre Michel, pues, por ejemplo, yo también al principio, yo también decía, parece que sí, ¿no? O sea, yo escuché sus primeras como locuciones o primeras entrevistas Revelaciones. o esas revelaciones a nivel oficial o más que oficial públicas, ¿no? En internet, y dije, bueno, escuché, le seguí el paso, ¿no? Vi como 4 videos, casi cada uno duraba como 1 hora y media, porque hacían como explicaciones detalladas de cada cosita. Entonces yo iba mirando y dije, bueno, el primero, el segundo, el tercero. Hasta el cuarto ya comencé a sentir una cuestión ahí como distinta, como extraña, ¿no? Parece que se está arriesgando mucho, parece que... ¿A qué me refiero con arriesgar mucho? A que ya dice cosas clarísimas, contundentes que van a pasar y que luego no pasaron, ¿no? Y luego decían algo así como, quizá por la oración ya todo cambió, no va a pasar. Por ejemplo, él anunciaba una guerra nuclear, ¿no? En el año 2020, una guerra nuclear. Y eso nunca ocurrió, ¿no? También la cuestión de la muerte del Papa Francisco y que va a quedar vivo Benedicto XVI y que él va a continuar siendo el Papa, ¿no? Cuestiones así, ¿no? Entonces, cosas un poquito que ya iban como rayando en lo típico de aquellos que son supuestamente evidentes, pero que a la final no. Entonces, hay ciertos indicios de aquellos que dicen las cosas aparentemente proféticas, pero que a la final no terminan por ser verdaderos, ¿no? Y eso se da justamente en esos demasiados detalles, ¿no? Más bien cuando Dios habla, dice las cosas muy claras, ¿no? Pero Él nunca determina la cuestión tan determinante, ¿no? Digamos así, ¿no? Sino que siempre lo hace como para que el ser humano quede en la penumbra, quede en la fe todavía. Nunca, ya, mira, en el año tal, con tal hora, con tal fecha, va a suceder esto y ya se acabó.
porque eso sería irrumpir en contra de nuestra libertad y ya no tendríamos fe. Sería más bien, ya, todo está clarísimo lo que va a pasar, listo. No, no. Más bien Dios siempre nos anima y es un aliciente para perseverar en la fe en medio de las vicisitudes. Entonces la profecía siempre tiene algo de oscuridad, digamos así, ¿no? Es lo que dice San Juan de la Cruz cuando se refiere a la fe, ¿no? Dice, la fe es como un rayo, un trueno, ¿no? Y uno piensa siempre en luz, ¿no? Dice, es un rayo de oscuridad, de tiniebla. Y no, como que, ¿qué? ¿Pero cómo? Si es luz, a la vez es tiniebla, ¿no? Algo así también es la profecía, ¿no? Es algo que ilumina, pero a la vez necesita de la fe. Hay una cuestión ahí que uno no alcanza a ver y es bueno que no alcance a ver porque no están prediciendo el futuro. Lo que están haciendo es determinando por medio de una mirada profunda en Dios los acontecimientos actuales y lo que Dios está dispuesto a hacer si es que, por ejemplo, el hombre no cambia, ¿no? Entonces eso es muy distinto al hecho solamente de determinar que las cosas van a pasar así, 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 así. Son casos muy excepcionales donde han ocurrido tales cosas, ¿no? Claro, En la profecía normal siempre se da de esta manera, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el profeta Jonás, que él recibe el mensaje de Dios y anuncia a Nínive, ¿no? Así, ¿no? Ya en 3 días se va a acabar y todo se acabó, ¿no? Y ya, pero no ocurrió, ¿no? Y Dios no destruyó a Nínive porque ellos hicieron penitencia y todo, ¿no? Entonces la profecía mismo, ¿no? La profecía misma está enmarcada en esta oscuridad, en este acto de fe, en esto que no puede determinarse tal cual así, ¿no? Pero aquí en los profetas que actualmente se están dando, que salen por aquí, por ahí, recientemente escuché de una religiosa que decía que tenía revelaciones de Juan Pablo II, que le decía que el Papa Francisco no es el verdadero Papa y cosas así. Entonces, cuando vienen esas cosas raras, extrañas y que comienzan a determinar las cosas así, lo primero que uno tiene que hacer es ser un poco crítico, ¿no? En relación a esto, ¿no? Para no caer luego en fanatismos y luego afianzarse tanto en una persona que a la final no nos lleva a Dios, ¿no? Recientemente, cuando hice este video del Padre Michel, muchas personas me dijeron, padre, me sacó un peso de encima. Yo estaba bien asustada, ¿no? Yo estaba bien asustada. Y yo decía, pero inclusive la profecía nunca lleva a esto, ¿no? No lleva a andar con miedos, ¿no? Sino más bien es un mensaje siempre de esperanza. Todo mensaje profético en la Biblia, todo mensaje profético de los verdaderos profetas alimentan la esperanza, siempre, siempre, ¿no? Inclusive el Apocalipsis, que no es otra cosa que un libro de pura esperanza, ¿no? Entonces, esperanza, sí. si no se da eso también, ahí es el discernimiento, ¿no? Eso es, ¿qué está causando en mí? ¿Qué me está dando, no? Entonces, en el Padre Michel, yo me daba cuenta un poquito de eso, lo hablaba con otros sacerdotes, también un padre muy espiritual, ¿no? Muy santo, le preguntaba, él decía, ya no me convence, no, al principio también como que sí, pero no me convence por aquí, acá, acá, acá. Bueno, dejemos, quizá, a la final decimos, ¿no? Quizá, bueno. No somos quienes para determinar con claridad, ya este es un falso profeta, Dios no nos ha dado quizá todavía ese don, pero sospechamos que no, pero bueno, oramos para que se esclarezca todo, ¿no? Y entonces, ¿qué se ha dado? Actualmente hay algunos indicios que más bien nos dicen, hay que tener cuidado, más bien no vayan con toda la fe, ¿no? A lo que él dice, ¿por qué? Porque hay de parte de él, lamentablemente, una desobediencia a su diócesis a la que está encadenado y también una desobediencia a la otra diócesis en la que él vive, ¿no? Porque él está encadenado en una diócesis, pero vive en otra. Y actualmente es un sacerdote inactivo y a los dos obispos, perdón, les ha faltado a la obediencia, ¿no? Primero declarándose él mismo exorcista de la Iglesia Católica cuando ninguno de los dos lo determinó así y segundo también determinando que el obispo de la diócesis donde él vive está a favor de la
aprobado, ¿no? O avalando sus revelaciones privadas. Entonces, allí también luego si el obispo se pronuncia y dice, no, yo no tengo nada que ver con eso, yo nunca he aprobado nada de eso, más bien pido que se saque de la página web, que se saque del libro que han escrito en relación a eso, saquen eso porque yo no he avalado nada y él no es sacerdote exorcista de nuestra diócesis, por favor aclaren eso, ¿no? Entonces allí se notan unas cuestiones un poco extrañas que más bien nos inclinan a la sospecha, ¿no? ¿Por qué? Porque en los santos, en la vida de los profetas santos, ellos siempre estuvieron sumisos a la autoridad de la iglesia. Inclusive cuando Dios les mandaba ciertas cosas, primero ponían la voz de la iglesia a la de Dios en esos casos. ¿Por qué? Porque ellos desconfiaban de que si realmente era la voz de Dios, decían puede ser que no. Sor Faustina Kowalska, Santa Catalina de Siena, Sor Isabel de la Trinidad, santas, ¿no? Teresa de Ávila también, todos los santos, tenían revelaciones privadas fuertes, o sea, unas cosas impresionantes, y cuando el obispo les decía no, o el sacerdote les dijo, por ejemplo, a Faustina Kowalska, el sacerdote primero le dijo, eso viene del diablo, ¿no? Y Faustina dijo, está bien, lo creo. No voy a hacer caso, está mal, eso no, 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 no. Y luego en el discernimiento llegan a una conclusión, ¿no? Entonces también los sacerdotes necesitamos del discernimiento y no podemos decir, he recibido algo y ya lo determino como algo absoluto. No, no, no. Y ahí viene la cuestión. Yo cuando he visto los videos del padre Michel, por lo menos los que salen ya él, visiblemente, ¿no? Hay algunas charlas, algunas conferencias. Entonces, a veces como que lo noto un poco muy seguro, ¿no? De sí mismo. Lo noto como muy seguro, como las cosas son así, ya van a pasar así, así, así. Entonces, eso no trae un buen olor, ¿no? Digamos así. Y el olfato espiritual como que allí dice, no, no sé, aquí pasa algo. Entonces, la Iglesia Católica no ha determinado que esto no es verdad, tampoco, y más bien ha desaconsejado, ¿no? No ha determinado que eso es real, más bien los obispos han dicho, no estamos de acuerdo con esas profecías, entonces ya eso nos dice algo, ¿no? Si es que el padre Michel hubiese dicho las profecías en discernimiento con otros sacerdotes, quizá con el obispo, ahí sería otra cosa, y que no se hubiese declarado a sí mismo exorcista o apóstol de los últimos tiempos, o no se hubiese declarado a sí mismo como, por ejemplo, él dice en alguna revelación que él y el Padre son uno solo, ¿no? O sea, Sí, cosas tipo eso. fuertes, tan grandes, ¿no? O llegar a determinar, Dios Padre me ha dicho que construya este monasterio y entonces si la gente escucha eso, pues va a soltar la plata enseguida, ¿no? O sea, diciéndole, Dios Padre quiere que construyamos esto y entonces hay que apoyar esta obra. Entonces la gente también se siente como muy presionada, ¿no? Porque claro, nos está diciendo que Dios Altísimo nos está pidiendo que construyamos esto y la gente suelta el dinero y todo. Entonces ahí hay unas cuestiones a nivel personal que, me refiero a él, que son muy cuestionables, ¿no? Y segundo, en el campo teológico, también hay cuestiones que no cuadran con la doctrina católica, ¿no? Que seguramente tú también has escuchado, ¿no? Claro, claro, es lo que más nosotros venimos hablando aquí en Rescate, eh, porque las profecías, las revelaciones que él habla, lo que él hizo público por lo menos, porque por ahí puede ser que haya otras cosas que él todavía no decidió publicar, quién sabe, no sé. Uh-huh. Pero por lo menos lo que él hizo público no va de acuerdo con lo que es la doctrina de la iglesia. Uh-huh. Porque nos da una percepción de que la iglesia está completamente ya de alguna manera maldita, desviada y como que el mundo se acaba y que ya no hay más solución y que tenemos que empezar a prepararnos para tiempos de tribulación en los que vamos a tener que escondernos y ya la iglesia prácticamente no va a existir excepto un remanente fiel. También creo que por ahí va la cosa. Hay otros, bueno, hay muchos que se hacen llamar predicadores que han tomado estas cosas como verdad y se han adherido
a ese movimiento, por así decirlo, no sé, el movimiento de los remanentes fieles, yo no sé cómo se han de llamar ellos, que toman el Apocalipsis y toman estas revelaciones que vienen del Padre Michel y de otros, como verdad máxima. Pero el Apocalipsis de una manera catastrófica, no de manera esperanzadora, no con fe y esperanza en la salvación, en Cristo, sino que con una mirada de miedo. ¿Sí? Y es lo que venimos diciendo siempre. Si las revelaciones, si las cosas que enseña tal o cual persona te llenan de miedo, te llenan incluso de una especie de ansiedad, uno siente eso en el corazón. Y si ese es el fruto de esa predicación, de esa enseñanza, entonces ya uno tiene que poner un poco eso en remojo, a ver qué pasa, un poco de discernimiento, dar un tiempo a ver si esas cosas son verdad o no, y también ver en la Biblia si es que dice realmente lo que ellos dicen que dice la Biblia. Así que eso es lo que nosotros venimos hablando hace varios meses. Sí. Sí. Hay una expresión del Papa Benedicto XVI en relación a la postura que uno tiene que tener frente a ciertas revelaciones privadas, y él habla de la benevolencia crítica. Para mí eso es lo más acertado, ¿no? Es la forma de discernir. Benevolencia crítica, por ejemplo, en cuanto a Medjugorje, benevolencia crítica a Garabandal, benevolencia crítica a las revelaciones que pueden haber también en un pueblito con alguna persona, y así aplicar eso, ¿no? En el caso del Padre Michel, exactamente lo mismo. Benevolencia crítica significa benévolos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, ¿no? Está bien. ¿Por qué no? Dios puede actuar a través de un sacerdote, puede hacerlo a través de una persona del campo, quizá, no sé, con cualquier persona, Dios podría, ¿no? Miremos su vida espiritual, si es que es una persona de fe y todo, ¿no? Listo, analicemos, vayamos no rompiendo con esa persona, sino más bien dialoguemos, conversemos. Esa es la parte benévola de la iglesia, que en el caso del Padre Michel como que no se ha dejado como ayudar, ¿no? Porque no tiene ningún aval de parte de la iglesia concretamente, ¿no? Entonces, también de nuestra parte, benévolo significa acercarnos, mirar, ¿no? Quizá leer, el que quiera estudiar, el que quiera analizar. Nadie está obligado, ni siquiera es aconsejable que las personas estén detrás de revelaciones privadas, ¿no? Pero si es que alguien quiere analizar, mirar, pues bueno, benevolencia primero, ¿no? Pero ser críticos también. No podemos ir por allí creyendo en todo, ¿no? Sino que, a ver, ¿qué cuestiones son acordes a la iglesia, acordes a la doctrina, acordes a la línea profética actual de la Iglesia Católica, lo que se han dado en las revelaciones privadas que han sido oficialmente aprobadas por la Iglesia? Entonces tiene que haber toda una consecución, ¿no? Lógica. Y claro, a veces parece que en las profecías del Padre Michel hay una especie de amalgama, una especie de unión, y a veces así como no, que se escucha muy feo, no voy a decir eso. Es solamente una especie de mezcla, digamos así, una especie de mezcla de algunas profecías ya dadas, ¿no? Por ejemplo, en Garabandal, en Medjugorje, o en Fátima, en la Saled. Entonces, es como tomar algunas de esas cositas que ya se han dicho y luego decir que Dios Padre determina esto en cuanto a eso que he escuchado. Entonces, en el peor de los casos, que se determine que él lo ha hecho con maldad, ¿no? Es decir, que solamente por ganar fama y todo eso de aquí, que espero que no, y creo que no lo hace por maldad, ¿no? Porque hay profetas que son falsos y que son malos, es decir, que lo hacen realmente por dañar, y es que estudian y luego se inventan cosas, ¿no? En el caso del Padre Michel, en el caso mediano, ¿no? Sería que él realmente en buena conciencia crea eso, ¿no? Y que lo que él reciba como una especie de revelación sea una cuestión más sobrenatural, que tiene una influencia quizás sí del demonio, ¿no?
que eso también se ha dado en la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, él mismo cuenta que cuando él era pequeño tenía un acoso muy fuerte del diablo, ¿no? Entonces puede ser, en el término, digamos, medio, ¿no? Que él lo haga en buena conciencia, pero que esté en un error, ¿no? Que lo haga en buena conciencia, pero que esté en un error. El otro caso podría ser una cuestión más humana, que es una cuestión psicológica, es decir, que él cree que realmente le está comunicando Dios en la oración porque él ha captado que cuando escucha algo así es de Dios, pero que puede ser solamente algo puramente psicológico, ¿no? En esos dos casos que he mencionado, que los he dicho como intermedios, ahí él no peca de maldad, ¿no? Pero está en un error. Y en el mejor de los casos sería que realmente sea de parte de Dios, que Dios Padre le esté comunicando cosas y que lo que Él diga lo transmita desde una vida de santidad y que ayude y beneficie a muchas personas. Sin embargo, parece, según lo que hemos dicho antes, que es más el segundo punto, ¿no? Quizá puede ser una cuestión entre sobrenatural, entre psicológica, que Él no tenga maldad porque no se nota, por lo menos objetivamente, no se ve que él quiere hacer daño, ¿no? Sino que quizás sencillamente que esté en un error. Parece que por ahí va la cosa, aún no podemos determinarlo. Sin embargo, eso es lo que yo digo cuando me refiero a ser críticos, ¿no? Entonces, determinar con cierta crítica las cuestiones para también no pecar de ingenuos, benévolos y también críticos frente a esas situaciones, ¿no? Ahora, un grupo de gente que le gusta mucho seguir este tipo de revelaciones son los que se autodenominan remanente fiel. Ellos tienen como característica también el rechazar o por lo menos hacer de menos la misa ordinaria, el novus ordo. Dicen ellos que de alguna manera se ha perdido el rumbo, se ha perdido el norte, como que uno va a la misa hoy día y ya prácticamente no recibe la misma gracia que se recibía antes del Concilio Vaticano II, con la misa tradicional, el formato extraordinario. Entonces, bueno, uno llega a pensar de repente, bueno, quizá porque antes era, bueno, aparentemente había más solemnidad, entonces uno alcanza cierto nivel superior de santificación. Uno podría pensar de esa manera y es lo que ellos alegan justamente. Sin embargo, Cristo, Jesús se hace presente en cada Eucaristía, no importa si es novus ordo o la tradicional. En ese sentido, ¿qué podrías decir, Padre, acerca de este tema? ¿Uno debe rechazar esta misa ordinaria? ¿O cuál es la postura? Es una pregunta un poco tonta quizás, pero de verdad hay mucha gente que yo he leído comentarios desmeritando la misa nueva, la misa, la novus ordo, y exaltando en demasía quizás la misa tradicional, diciendo que incluso bueno, no voy a decir su nombre porque ya me dijeron que no diga el nombre de esta persona, pero hay una persona que tiene un canal y él incita a las personas a no ir a la misa novus ordo y buscar una misa tradicional, incluso parece medio lefebrista. ¿Qué se podría decir de estas cosas, Padre? Ya. Lo que se procura es ser católicos y llegar a la plenitud de lo católico. Esto me da una identidad y esa identidad nunca está en choque, en ruptura con mis hermanos, con la identidad de mis otros hermanos, porque somos universales. Entonces no puedo determinarme a mí mismo como si fuese una especie de corriente filosófica, una corriente política, social, ¿no?
de dentro de la iglesia determinar: yo soy católico modernista, yo soy católico tradicionalista, yo soy católico bla, 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 bla. No, no, no. O sea, bastaría con decir católico, porque católico implica que nosotros guardamos la tradición, que la amamos, la respetamos, ¿no? Que la vivimos también, porque no seríamos nada sin tradición. Pero también entramos en diálogo con el mundo actual, lo que ha querido hacer el Concilio Vaticano II. Es decir, no otra cosa, no ni tradicionalistas ni modernistas, sino sencillamente católicos. Y esto ya integra la tradición y no integra el modernismo, por supuesto que no, porque eso es una herejía, sino más bien que integra la capacidad de que, ya que la verdad es una sola y viene desde siempre, esta verdad es también capaz de irrumpir en la sociedad actual. Y esto hace que la tradición continúe en la historia y que sin dejar de sin dejar de ser lo que es una verdad, no pierda entonces su validez, su constancia en las situaciones actuales. Quizás se puede buscar las formas, los métodos de transmitir lo mismo, pero siempre lo mismo, la misma verdad, lo esencial, ¿no? Entonces el Vaticano II lo que ha procurado es ir a lo esencial de las cosas y no quedarse luego con cositas aquí y acá, ¿no? Que son posibles, otras que no son posibles. Bueno, son cuestiones justamente cuestionables. Cuando se determina la iglesia, en la iglesia que hay esta misa del nuevo orden o la nueva forma, ¿no? El novus ordum, lo que se procura es que guardando lo esencial de la tradición, se dé al pueblo de Dios una vivencia más digamos, actual de la celebración, sin desdeñar y sin quitar la celebración tradicional, ¿no? Entonces, a lo que tú me preguntas, ¿no? De que si la una, la otra, o cómo se debe actuar en relación a esto, pues como tú has dicho, las dos son válidas, las dos son hermosísimas y las dos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, amar las dos celebraciones, por supuesto que sí. O sea, estar en una misa tridentina, pues, o extraordinaria, ¿no? Pues es una maravilla. Estar en una misa ordinaria que nosotros celebramos normalmente en una parroquia, pues también es una maravilla. Siempre depende, ¿no? De muchas cuestiones. ¿Cuáles son las desventajas? Quizá de la una, pues se pueden enumerar muchas cosas, ¿no? Pero quizá de la una se puede enumerar el ritualismo, ¿no? El hecho de que cae todo en cuestiones exteriores. Jesús, por ejemplo, lo hizo de una forma tan sencilla con sus apóstoles en la última cena, ¿no? Eso es lo esencial. Pero por supuesto, hay que buscar formas para engalanar, para embellecer la celebración, y en eso, pues la misa tridentina espectacular. Pero también puede ser que haya esa desventaja de el ritualismo, ¿no? Por ejemplo, que se decía que si uno extiende la mano y se lo hace un poquito más allá de lo indicado, ¿no? Ya puede ser un pecado, ¿no? O que tiene que volver a repetir la fórmula de consagración porque no lo dijo tal cual o aquí, acá. Entonces, ya ahí cae en ritualismo, y ahí sí, eso también es un pecado, ¿no? Entonces, ahí tiene sus desventajas, ¿no? Luego, el Concilio Vaticano II, la misa ordinaria, también tiene sus desventajas, ¿no? Y quizá, si uno quiere hacer un análisis, puede llegar a determinar que en las dos hay fuertes y graves desventajas, ¿no? En cuanto al Concilio Vaticano II, pues miren, realmente se va metiendo el modernismo, ¿no? Y eso hay que decirlo, ¿no? Entonces quieren sacar el latín o la misa, los cantos gregorianos. En las parroquias ya no se escucha música sacra, sino que son a veces músicas protestantes, música acá. Y en eso sí, eso no podemos cerrar los ojos, eso está clarísimo y es lamentable, hay que sufrirlo y hay que hacer algo para cambiarlo, ¿no? Sí. Pero por otro lado, también en cuanto al ritualismo que he mencionado, ¿no? Ahí también puede haber unas cuestiones muy fuertes, muy graves, ¿no? En cuanto a so pena de la ruptura, de un quebrantamiento interno de la iglesia,
elevar y poner en primer lugar como la solemnidad del rito, ¿no? Es decir, en detrimento de la ruptura para aumentar la solemnidad del rito, ¿no? Y aquí se da una cuestión grave, digo, por lo siguiente, ¿no? A ver, uno ve a personas muy piadosas, ve a personas que hacen quizás sacrificios, ayunos, ¿no? Todas ahí, que están en oración, se los ve así, ¿no? Y todo. Y uno diría, parece que ahí tienen la verdad, ¿no? Porque están viviéndolo tan profundo, ¿no? Entonces, allí es mucho más difícil encontrar digamos, la cizaña, ¿no? Es mucho más difícil, porque ahí está todo como encubierto, como que todo está bien y todo, ¿no? Y también tienen sus problemas, también tienen sus dificultades fuertes, ¿no? Porque obviamente que también hay pecados y hay cuestiones de allí, pero ellos como que van jalando y diciendo, acá está como lo más santo, acá está, y entonces se crea un fanatismo religioso, ¿no? Y esto propicia a una especie de incapacidad para mirar la bondad de la iglesia en su generalidad, ¿no? Y permanece en una ruptura que a veces casi es invencible, ¿no? O sea, no podemos, no, es que aquí, acá, y es una especie de, también como de adoctrinamiento, ¿no? Que va fuertemente contra la Iglesia Católica Universal. Y esto también es un pecado tremendo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, son dos cosas muy graves. En la primera que he mencionado de la iglesia, del rito ordinario, pues allí es más evidente y en eso tenemos ventaja, por lo menos se ve más claramente, ¿no? Y podemos determinar en esta iglesia está pasando eso, acá, y hay que cambiar. El problema a veces está en que nadie quiere cambiar y ahí está el pecado, ¿no? Y en cambio en lo otro, en los movimientos tradicionalistas, en cambio, eso está como encubierto, ¿no? Porque me hacen convencer de que yo estoy totalmente en la verdad y eso así es la Iglesia Católica realmente como tiene que ser y la otra no sirve, aun cuando es válido y todo y el Papa sí tiene autoridad o sí es el Papa, pero no está rigiendo como debe. O sea, se lo meten tan bonito ¿no? Que uno dice, ya aquí es y se crea una ruptura tremendísima, ¿no? Entonces las dos cosas son fuertes, ¿no? Y por eso no hay que andar allí como que yo soy de aquí o de acá, como si fueran partidos políticos, ¿no? Qué cosa tan horrible dentro de la iglesia. Somos católicos, amamos las dos Eucaristías, los dos ritos, los aprovechamos cuando es posible, los celebramos según podamos, con el mayor amor, con la mayor devoción y santidad. Y si es que actualmente la Iglesia Católica ha determinado que quiere poner una restricción a la misa extraordinaria por los motivos y razones que ella sabe, que ha hecho público también en cuanto a la unidad y en cuanto a esos fanatismos que se crean, pues entonces en este tiempo, en este momento se ha determinado así, está bien, lo amo, lo acepto, ¿no? Si quizá no estoy de acuerdo en alguna cuestión, pues bueno, por lo menos lo respeto y ya entenderé por qué. Igual vendrá otro papa y dirá, ahora vamos a promoverla, ¿no? Así de sencillo, porque no es una cuestión dogmática de determinar que queda abolida la misa extraordinaria. Nunca ha hablado la iglesia de eso, para nada. Por ahora ha determinado esta forma de actuar pastoralmente y punto. Y ya después veremos qué pasa, ¿no? O sea, no hay que entrar tampoco en esos videos que tú mencionaste de esa persona, creo que sé quién es, que entonces ponen allí, ya el Papa ha abolido, ¿no? O ya el Papa de aquí, que acá, y ponen títulos totalmente desubicados. ¿No? Sí, no, totalmente desubicado. Ponen títulos, relacionan esto con la abominación de la desolación que se menciona también en el Antiguo Testamento y el Señor Jesucristo también menciona eso. La abominación de la desolación y luego empiezan a decir que, miren cómo se está aboliendo la misa y dentro de poco ya no va a haber misa, la misa nueva no tiene validez, es mejor buscar una misa tradicional, una misa tridentina, porque la nueva no tiene la solemnidad, uno no se santifica en esa misa nueva, uno sí se santifica en la otra. El otro día vino, habló con nosotros un hermano que no recuerdo su nombre, pero él dijo que bueno, culpa al Concilio Vaticano II de todos los abusos que cometen algunos sacerdotes dentro de la misa. Entonces,
dice él, ustedes no vieron cómo hay sacerdotes que mezclan tradiciones africanas, hay otros que se visten de payasos, hay otros que no sé qué. Entonces, eh, lo que yo pienso es, bueno, no sé si estoy equivocado o no, pero hay muchos videos que circulan por internet y uno de repente ve solamente una partecita, como 1 minuto, 2 minutos de lo que sucedió en todo el evento. Porque la misa, ¿cuánto dura? La misa dura como 55 minutos, 1 hora. Entonces, que te envíen un fragmento de 1 minuto o 1 minuto y medio, no significa que toda la misa haya sido así. Quién sabe, a lo mejor, pienso yo, puede ser el día en el que se conmemora la cultura africana, o no sé, o en el caso del sacerdote que se vistió, se puso una careta de payaso. Bueno, yo no sé en qué contexto habrá sido eso, quizá era una misa para los niños, digo, no sé. Pero a la gente le gusta tomar pequeños fragmentos y luego ponerse a hablar mal de los sacerdotes también. A mí me parece una pena que la gente haga eso. Exactamente, sí. Sí, yo justamente, inclusive, en ese contexto de que peleando, que la ordinaria, la extraordinaria, yo decía, me da ganas de hacer un video, pero claro, no me gustaría tener una cámara mientras yo celebro la misa, es decir, tenerla así cerquita y acá, como mirando. Pero yo decía, me gustaría celebrar una misa solemne de rito ordinario, ¿no? Y decir, es que esa es la misa católica, miren, ¿no? O sea, esa es la misa, y cantada y todo bonito, ¿no? O sea, para que también se den cuenta de la grandeza, ¿no? Y yo he estado también en misas tridentinas, ¿no? Y yo interiormente no he sentido como una cuestión así como que, ¡pum!, es brutal el cambio, ¿no? Como que estoy en otra dimensión, como, no. Para mí el sentimiento espiritual y la atmósfera que se crea, ¿no? Por la comunión que uno tiene con Dios, te tengo que decir sincero, para mí fue exactamente la misma. Que cuando yo estoy en el altar celebrando, que cuando yo he participado de una misa tridentina. Claro. Si uno, bueno, sí, disculpe, pero si los laicos nos ponemos a ayudar un poquito más en nuestras comunidades, yo pienso que las cosas van a mejorar muchísimo. En vez de estar tirando piedras, en vez de criticar, yo sé que hay gente que constantemente están ahí ayudando, pero me refiero a los equipos de liturgia, me refiero a los que cantan durante la misa. Muchas veces, como ya dijiste, cantan canciones protestantes, algunos. De repente se pueden hacer cosas mejores, de repente se puede organizar un pequeño coro de niños con los niños de catequesis o con los jóvenes en la confirmación. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Se ha dejado de lado, lastimosamente se ha dejado de lado la música gregoriana. Bueno, obviamente eso es bastante difícil de cantar, pero hay cosas que se pueden hacer. Ni tanto, porque, o sea, a veces se confunde, ¿no? El canto polifónico con el canto gregoriano, ¿no? Porque el canto polifónico, eso sí se da en una época de la Iglesia Católica donde se sobresaltó quizá, y es hermosísimo, ¿no? Pero se sobresaltó tanto el canto litúrgico que entonces era incantable, digamos así, para un fiel, ¿no? O sea, escuchaba y eran 4 voces, y ¿dónde me meto? ¿Y cómo? ¿Y qué hago aquí? No sé, y ahí sí se exageró demasiado, ¿no? O sea, ahí sí, como para escuchar, hermosísimo. También alguna celebración, por supuesto, ¿no? Aquí, pero para que el pueblo cante, ahí sí es como muy complicada, ¿no? Entonces, algún padre decía que un Kyrie eleison, solamente un Piedad duraba como 7 minutos, y a la final tenían que hacer ni sé qué cosas por allá, tirar un cohete, matar un gato, y que aquí, acá, o sea, haciendo como broma, ¿no? De que era tan complejo todo, y ahí es complicado, ¿no? En cambio, digamos, lo bonito, por ejemplo, de la renovación carismática en ese sentido, ¿no? Católica, cuando se crearon sus primeros cantos católicos, es que eran sencillitos, ¿no? Y toda la gente podía participar. Y es lo que le caracteriza, digamos,
en ese punto bueno, digamos, de la renovación carismática, que por medio de la sencillez todos podían participar, ¿no? Y se sentía una comunión entre todos, y eso es algo hermoso. Entonces, el canto gregoriano es como una especie de equilibrio, ¿no? Porque justamente lo hermoso del canto gregoriano es la sobriedad, es decir, que no es una cuestión tan complicada. Si uno escucha, por ejemplo, solamente decir, son 4 o 5 tonos o notas, y se da tranquilamente. Permíteme solamente hacerlo aquí, ¿no? Y eso o sea, es tan sencillo, uno lo escucha un par de veces, se prende el texto y lo canta, lo repite fácilmente, ¿no? Por ejemplo, uno dice, Kyrie, Kyrie eleison. Y ya está, o sea, y uno lo escucha algunas veces y como que no es tan difícil, ¿no? Kyrie, Kyrie eleison, Christe, Christe eleison. Así, ¿no? Y uno lo va escuchando, escuchando. A niños hemos enseñado esto, a personas adultas también, y lo captan rápidamente porque no es algo que en nuestra cabecita sea tan complejo como actualmente esa música que uno tiene que, ay, oh, ay, que por acá, 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 y entonces uno se pierde, ¿no? Pero en cambio, si es que uno aprendiese la cultura, ¿no? El arte del canto gregoriano, no sería tan difícil incluirlo. Yo también he formado unos coritos así pequeñitos también de jóvenes o de niños cantando música gregoriana, y la que más les gusta es esa, ¿no? Dicen, qué bonito, ¿no? Pero música gregoriana, es decir, música sobria, no yendo a esa etapa, digamos, quizá que se necesita ya de personas que han estudiado, ¿no? Música sacra, y entonces ahí sí hacer todos esos arreglos y cosas impresionantes, eso es otra cosa, ¿no? Eso ya es un poco más artístico y elegante inclusive, pero el canto gregoriano se caracteriza por la sobriedad, y eso es lo bonito en las celebraciones porque todos podrían participar siempre y cuando comience a crearse esa cultura de este canto, ¿no? Exacto. Por eso pienso que es un mito eso de que el canto gregoriano es difícil, ¿no? Se confunde con el canto polifónico, que eso sí es muy complicado, ¿no? Sí, muy bien. Y bueno, si nos ponemos a trabajar todos juntos en nuestras comunidades, yo estoy seguro que se puede alcanzar, se puede hacer estas cosas de manera muy sencilla, como estuviste diciendo. Y así realzar, recuperar o, bueno, darle esa solemnidad que tanto critican, que no existe supuestamente en la Novus Ordo. Estoy leyendo un mensaje de una persona que dice que en la Novus Ordo no hay la solemnidad, lamentablemente le resta solemnidad a la misa, y dice luego, yo he visto que están dejando más frutos el rito tridentino en las parroquias donde lo realizan, aunque sea una vez al mes. No sé, yo no estoy muy de acuerdo con esto porque yo he visto muchas conversiones gracias a la misa, al Novus Ordo. Aquí en Paraguay por lo menos no tenemos misa tridentina comúnmente. Entonces, ¿cómo se dan las conversiones entonces? Sí, o sea, ahí depende muchísimos factores, ¿no? Porque, a ver, los efectos de una Eucaristía son independientes del celebrante, es decir, que se da realmente, ¿no? Y los efectos luego de la comunión dependen de quien comulga, ¿no? Es decir, el sacramento en sí mismo, cuando se realiza, se da. Y luego la comunión depende de quien comulga, de su disposición, de su amor y todo esto, ¿no? Para sacar los frutos de allí. Entonces, allí, digamos, lo más esencial de todo esto, como, digamos, lo que se refiere a la señora, seguramente, o la persona que escribió, se refiere a los efectos exteriores, ¿no? Porque interiormente eso nadie puede determinar, ¿no? O sea, que a mí yo comulgué con más amor, con menos amor, eso no se puede determinar. Pero en cuanto a el bien pastoral, ¿no? Así visible, exterior, eso va a depender siempre de la santidad del sacerdote, de la santidad de los ministros que estén en ese momento. Porque yo también he ido a misas de rito extraordinario donde es frío, ¿no? O sea, el sacerdote así lo que tiene que hacer, aquí, acá, 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 y se fue, y se acabó, ¿no? O sea, y ya se acabó. O sea, como que
también exteriormente, frutos exteriores a lo que se refiere ella, ¿no? No, tampoco hay mucho, ¿no? Y también he ido a misas ordinarias donde el sacerdote también hace las cosas rápido de aquí a acá, 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 y se fue. O sea, y también como que no hay esos frutos a los que se refiere ella exteriormente, ¿no? Digo, lo interior, eso no podemos determinar así tan fácilmente. Entonces, va a depender del talante espiritual y de santidad que tenga el sacerdote, ya sea que celebre la misa ordinaria o la extraordinaria. Si él está buscando realmente la santidad, o sea, va a embellecer, engalanar con pequeños gestos, con pequeños detalles que propone el rito ordinario y que propone el rito extraordinario, bien hechos, ¿no? Que comuniquen lo que están significando. Por eso son actos litúrgicos, porque realmente de manera de símbolos comunican y transmiten las realidades para que las personas se dispongan espiritualmente y puedan celebrar con mayor fruto la celebración. Entonces, es en este punto de la santidad, ¿no? Recuerdo solamente, y con eso creo que voy a terminar, recuerdo una frase de un sacerdote franciscano que queda por aquí en un pueblito cercano. Él está en proceso de beatificación y él le invitaban a las reuniones pastorales, cuestiones litúrgicas que se hace aquí, acá, acá, ¿no? Y él solamente dijo, bueno, luego me dicen qué es, ¿no? Y decía él, todo lo que se haga con santidad, eso va a dar frutos, decía él, ¿no? O sea, ya ustedes determínenlo, yo puedo aquí decir mi apreciación de acá, 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 igual, lo que me den, ¿no? Hecho con santidad, eso va a dar fruto, ¿no? Claro, obviamente, que esté de acuerdo con la doctrina y todo, ¿no? O sea, ¿no? Porque hay cuestiones que son formales, ¿no? Y en el caso del rito ordinario, extraordinario, son dos formas distintas. Y en cuanto a la forma, siempre depende de la santidad de la persona. O si no, puedes tener lo mejor del mundo, pero si no tienes eso, pues no. Y ahí, Además que como uno recibe a Cristo es algo bastante íntimo, bastante personal. Uno mismo tiene que discernir lo que está recibiendo el cuerpo de Cristo. El sacerdote no va a hacer el discernimiento ni por mí ni por nadie, sino que cada uno de nosotros tenemos que hacer ese discernimiento. Eso es lo que podía el día de hoy compartir también con ustedes, ¿no? Dale. Muchísimas gracias, Padre Byron, que está en las redes sociales como, un sacerdote millennial, en YouTube, ¿cierto? Y ahí. también hay otros canales. Un padrecito también, así tal cual, es sencillito, un padrecito. Un padrecito, entonces tiene un canal que se llama Un Padrecito y otro que se llama Un Sacerdote Millennial. Está en YouTube y también en Facebook y bueno, he visto videos suyos en TikTok también, ¿sí? Muchísimas gracias, Padre Byron, por acompañarnos aquí en Rescate. Ojalá Dios permita que más adelante lo volvamos a tener con nosotros para hablar de otros temas. Seguramente. Permítanme darles la bendición si está dentro del protocolo de... Sí, adelante, eso le iba a pedir, sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José, Santa Inés, Virgen y Mártir, y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias, Padre Byron. Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Y bueno, el video se queda grabado en YouTube y en Facebook para cuando quieran compartirlo. Recuerden, estamos siempre pidiendo que ustedes compartan, que le den like a nuestras redes sociales en YouTube y Facebook, Rescate Apologética Católica. Esto lo hacemos con mucho amor y esperamos que siempre sea de edificación espiritual para todos ustedes y para quienes lo necesiten. Que el Señor me los bendiga también y nos volvemos a encontrar quizás más tarde con el fraile Marcelo. Creo que vamos a estar haciendo catequesis al estilo apologético, más tarde. Si no es hoy, será mañana. Tengo que todavía confirmar con el hermanito Marcelo. Gracias, Padre Byron, una vez más.
nos volvemos a encontrar más tarde. Hasta luego. Hasta luego. Las sectas andan por las calles buscando a quien devorar. Y tú, sinvergüenza, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano, católico? Y tú,